y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante esta gran verdad. Había muchas personas que seguían a Jesús, pero sus intereses eran individuales. Estamos en estos domingos desarrollando el tema de aprender como discípulos de Cristo. Un discípulo, entonces, es alguien que está dispuesto a que Jesús no solamente muera por ellos. Ese no es el problema de los seres humanos. Los seres humanos aceptan que Jesús es el Salvador. Los seres humanos aceptan de que Jesús murió por ellos. Ese no es el problema. Que se hizo hombre. Pues en estos días tenemos la celebración de la Navidad en el mundo. La gente hace pesebre, tira pólvora y hace una cantidad de fiestas. Hasta comemos de más, ¿cierto? Hasta comemos a nombre de que Jesús vino y se hizo hombre. Ese no es el problema. El problema está cuando Jesús dice: yo soy el Maestro, yo soy el Señor, tú eres mi discípulo. La propuesta de Jesús es ser sus discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Es uno que aprende de Jesús, que Jesús es su Maestro. Jesús es su tutor. Jesús es el que le ordena, el que le dice qué hacer. Ahí es donde está la situación. Porque muchos de nosotros queremos vivir medalaganariamente, como yo quiero. Y hacemos una especie de sincretismo, una unión religiosa entre, bueno, yo soy cristiano, pero realmente estoy siguiendo a Jesús. Realmente Jesús es mi autoridad. Entonces, por esa razón estamos hablando de eso, de las obligaciones del discípulo de Cristo. Otra cosa que quiero recordarles es que a los discípulos de Cristo Dios le llama cristianos. Las personas se identifican como cristianos. Recuerdo que en el año 311 el emperador de Roma, Constantino, dijo: bueno, todos los que estén en mi imperio son cristianos. Por el solo hecho de estar en mi imperio son cristianos. Otro entonces digo: bueno, venga y yo le echo agua, lo bautizo en agua y ya usted es cristiano. Pero ser cristiano o ser discípulo de Cristo tiene unas implicaciones de relación con Cristo. Entonces, en la introducción, los discípulos se identifican por su carácter. El Señor Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. Un discípulo de Cristo se identifica porque es como Cristo. En la iglesia de Antioquía fue la primera vez donde se le llamó a los discípulos de Cristo, se le llamó cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Uno que tiene el carácter de Cristo. También su forma de pensar, piensan como Cristo, tienen el mismo formato de Cristo y también la manera de vivir. Los discípulos de Cristo se identifican por su carácter, por su forma de pensar y por su conducta. Su conducta es parecida a la de su maestro. Entonces los discípulos de Cristo se identifican porque Cristo es la autoridad para ellos. Cristo es el líder de ellos. Cristo es el pastor de ellos. Cristo es el que rige sus vidas. Aprender como discípulo de Cristo implica tres cosas. Primero, tener una voluntad que está sometida a Cristo.
una voluntad que se obtura cada vez que recibe una orden de Cristo para obedecerla. Pero nosotros no solamente tenemos una voluntad, sino que tenemos una mente. La mente del discípulo es una mente que está aprendiendo, conociendo, percibiendo lo que Cristo le enseña. Y también entonces esta mente está disciplinada a este proceso de aprendizaje. Y la conducta entonces de los discípulos evidencia que Jesús es el Señor de sus vidas. Número 1. Los discípulos de Cristo tienen una doctrina que seguir. Yo quisiera pararme aquí un momentico. En la historia de la iglesia encontramos que aquellos que han oído, que han leído, por ejemplo, algunas personas dicen, yo soy calvinista. ¿Han oído esto? Yo soy calvinista. No, yo soy luterano. No, yo soy wesleyano. No, yo soy, etcétera. Las personas tienen una tendencia a seguir a un ser humano y lo defienden. Hoy en día uno de los maestros reconocidos que falleció no hace mucho es el hermano John MacArthur. ¿Cuántas personas se identifican con ese maestro? Pero permítanme decirles que esos seres humanos solo son instrumentos para enseñar, porque el verdadero maestro tiene que ser Cristo. El maestro que cumple con todas las condiciones para hacerlo, porque es Dios y porque también es hombre. Esa es la distinción. ¿Estamos? Qué bueno que usted lea los escritos de MacArthur, de Carballosa, de Samuel Pérez Millo o de cualquiera de estos hombres que son unos ilustres maestros de la Biblia. Sí, está bien, pero ninguno de ellos tiene las cualidades y las credenciales que Cristo tiene. Quiero pedirles que me acompañen leyendo 2 de Timoteo 3:10. Ahí está, frente a sus pantallas, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le está hablando Dios a través de Pablo a Timoteo. Y reconoce que Timoteo, este pastor joven, había seguido la doctrina, había seguido la enseñanza que Pablo recibió de Jesucristo como un apóstol. Y esta enseñanza, esta doctrina es la que tenía que transmitir. La palabra entonces, doctrina, indica el conjunto de enseñanzas que Jesús le había dado a los apóstoles, a sus discípulos, para que estos se la transmitieran. Y por esa razón el versículo dice, tú has seguido mi doctrina. El verbo seguir aquí es como cuando, voy a poner la ilustración, vamos a Santa Marta, pero nos vamos de noche, a las 6 de la tarde salimos de aquí. O bueno, se nos complicó el asunto y salimos a las 7 de la noche. Y cuando vamos en la carretera está diseñada con unas líneas. Y esas líneas son la que hace la diferencia, la que nos dicen por dónde debemos conducir. ¿Está bien? Si no hay líneas, no sabemos para dónde ir en la noche. ¿Sabe por qué? Porque la carretera es negra completamente. Y peor si está lloviendo. Los que conducen saben de qué estoy hablando. El término seguir entonces significa que hay que estar pegado a una línea que nos dice hacia dónde vamos, por dónde vamos, hacia dónde movernos. Esa es la doctrina de Jesús. Aquí está la doctrina de Jesús. El Nuevo Testamento entonces fue lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, a sus apóstoles,
para que estos al mismo tiempo le enseñaran a la iglesia. Si Jesús es tu maestro, entonces identificarás que el manual de doctrina tuyo está aquí. Aquí. Cuando usted compra un aparato, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, este piano que está aquí. Al lado de este aparato le mandan a usted en la caja un manual de funciones. El Señor Jesús no solamente te hizo una nueva criatura, sino que al lado te trajo un manual. Este es el manual. No puedes dejarlo, porque entonces te quedarás a oscuras. No sabrás para dónde ir. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Estaba en estos días meditando en nuestra organización y hemos tenido maestros humanos. Recuerdo una vez que teníamos uno aquí en Riohacha y cada ratico un creyente decía, maestro, maestro, no hay que voy para el maestro, maestro. Después pasó otro. Los seres humanos somos maestros falibles, fallamos, fracasamos. Ahí demostramos la naturaleza humana de la cual estamos hechos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es el único maestro infalible. Él no falla. Yo te pregunto a ti en estos momentos, ¿tienes un maestro infalible? ¿O tienes un ser humano falible que falla como tu mentor? No es malo tener un maestro humano si se entiende que es un humano. El problema muchas veces está en que al humano lo elevamos a la potencia como si fuera Dios. Es un error grande que cometemos, que pagamos el precio grande. Tanto la iglesia como el maestro, al cual se eleva a la X potencia como si fuera Dios. Porque no podrá sostenerse allí. Simple y llanamente es un ser humano. Eso es lo que es. Y va a fallar. Los seres humanos fallamos, hermanos. Porque somos eso. Seres humanos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Ese es tu maestro? Te pregunto esta mañana. Si ese es tu maestro, aleluya. Porque ¿sabe qué? Jesús promete que vas a seguir discipulando o va a seguir el discipulado allá en los cielos contigo. Entonces, seguir la doctrina es estar pegado allí a la línea de la carretera. Es lo que el Señor dijo. Es lo que el Señor dijo. Ese es mi guía. No lo que dice el ser humano. No lo que yo pienso. No lo que a mí me gusta. Pero la palabra, el verbo seguir, pero tú has seguido mi doctrina, también significa que yo como su discípulo investigo, estudio la Biblia para saber lo que el Señor Jesús me está enseñando. Esa es la motivación, porque sus normas son infalibles y son eternas. Estaba analizando algo esta mañana. Es que el mundo en este momentico, donde está globalizado y hay una dependencia de lo virtual, de las redes, y hace algunos años veíamos que los seres humanos tienen una dependencia de esta.
de este sistema que nos controla y que este sistema atrapa a todos sin excepción, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y todo lo que nosotros estamos pensando, la parte política, aún emocional, lo que está pasando en el mundo, donde hasta los niños ya le están cambiando de sexo, que a propósito de eso dicen que Colombia ahora se ha convertido en un paraíso para cambiarle a los niños el sexo. Ya lo han hecho varias personas aquí en Colombia y hay procesos impresionantes. Cuando los niños o cuando las personas se dan cuenta, ya los cambios que le han hecho son irreversibles. Daños tremendos que le hacen a las personas al mutilarles sus genitales, pero todo comienza aquí en la cabeza, comienza aquí. Y en las escuelas le meten a los niños esto. Y por medio de la información que llega por la tecnología, le meten a los niños el chip, el concepto de que puede ahora ser mujer siendo hombre o que puede ser hombre siendo mujer. Una cantidad de cosas. ¿Por dónde comienza todo? Aquí, en la mente. Por eso la mente del creyente debe estar disciplinada a investigar más y más lo que Dios dice aquí en su palabra, porque su palabra no cambiará. Este sistema se va a caer dentro de poco, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿Para qué estudiamos la Escritura? Para conformarnos a lo que Jesús dice en ella. Número 2. Un discípulo vive piadosamente en Cristo Jesús. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:12, dice así: y también ¿qué es vivir piadosamente? Vivir piadosamente es tomar en cuenta lo que Jesús dice en su palabra. Es que esta palabra no es algo teórico, es práctico. Si Jesús dice no mienta, no miento. Si Jesús dice ame a su hermano, ame a su prójimo, eso es lo que hago. Si Jesús me ordena orar, eso es lo que hago. Eso es entonces vivir piadosamente. Vivir piadosamente es tomar en cuenta lo que Jesús me enseña. Pero si Jesús me habla en su palabra y yo no le presto atención, entonces no soy su discípulo. Entonces lo que hago en mi vida práctica es hacerle caso a Jesús, lo que Él me dice en su palabra. ¿Está bien? No, es que allá en la iglesia me enseñan esto. No es que el pastor de la iglesia dice esto. No, no es el ser humano. No es la estructura humana, sino es Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro verdadero. Y aunque haya persecución por hacerle caso a Jesús, a propósito de eso, lo que nos muestran los canales de información en el mundo es que hay una mortandad de cristianos en los países islámicos. Impresionante la cantidad de cristianos que están muriendo. Y aún aquí en Colombia hay persecución a causa de hacerle caso a las enseñanzas de Jesús. Porque Colombia también está viviendo un momento donde se está implementando sistemas, por ejemplo, la ideología de género y una cantidad de cosas más. Entonces, la oposición de la iglesia hace entonces que haya la resistencia de la iglesia, al mismo tiempo un ataque por causa de hacerle caso a lo que Jesús enseña en su palabra. Número 3. Un discípulo persiste
en lo que aprende de Jesús, que es su autoridad. Vamos a leer estos versículos, versículo 14 y 15, del capítulo 3. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14 y versículo 15. Los varones me acompañan leyendo el versículo 14 y las mujeres el versículo 15. Dice así: varones, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has. Mujeres, me llama mucho la atención lo que está pasando aquí. Quiero permitirme acercarles al texto. ¿Quién es Timoteo? Un hombre que desde niño recibió la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron sus instructoras? Su mamá y su abuela, sus dos mamás, la mamá abuela y la mamá. Ahí estaban esas mujeres. Qué importante es, hermanas, el trabajo que están haciendo. Qué importante es, papás, el trabajo que se hace. Yo quiero animarles, porque una de las cosas que está pasando en el mundo es que los papás están entregándole al sistema a sus hijos para que se los entrene. No, señor. La responsabilidad de instruir a sus hijos es de usted como papá, es de usted como mamá. Otra cosa que está pasando hoy en día es que los papás entretienen a sus hijos en lugar de enseñarle la palabra de Dios. Y si usted le enseña la palabra de Dios a su hijo, usted estará encaminando a su hijo para la salvación eterna. Esto dependerá de Dios, pero usted hace el trabajo. Lo hicieron con Timoteo, ¿verdad? Lo hicieron con Timoteo. Ahora Timoteo es un pastor. Ah, no, ya usted es pastor, ya usted no tiene que estudiar la Biblia, ya usted se sabe la Biblia de memoria. Y mire lo que le dice Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo. Hay que seguir persistiendo, Timoteo. Hay que seguir persistiendo. Sin olvidarse que el maestro tuyo es Jesús, el que le enseñó a Pablo, y que ahora Pablo fue el instrumento para que tú seas enseñado. Hermanos míos, hoy cuando vivimos un mundo lleno de actividades, de compromisos, no se nos olvide que hay que persistir en el proceso de aprendizaje. Venimos a la iglesia el domingo para recargar batería, porque Dios nos ordena que debemos reunirnos como iglesia, pero el aprendizaje es todos los días. Todos los días. Así es. La palabra es necesaria todos los días. Hermanos míos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos acercándonos al final de la iglesia. Estamos acercándonos al tiempo más peligroso. Así que hay que recargar batería más fuerte. Hay que persistir. Hay que permanecer pegados al maestro. El maestro está con nosotros aquí esta mañana, pero nos vamos a nuestra casa y sigue con nosotros. Nos vamos al trabajo y el maestro está ahí. Nos vamos de viaje y el maestro está ahí. ¿Así es? Entonces hay que persistir aprendiendo de nuestro maestro, que es Jesús, el Hijo de Dios. Número 4, hay que persuadirse. Hermanos míos, qué bueno que hoy en día hay una cantidad de cristianos dando la batalla. El año pasado veíamos un video donde un grupo de científicos cristianos vinieron a una universidad aquí en Colombia y comenzaron a debatir con argumentos científicos acerca de la existencia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Estos universitarios no querían que ellos hablaran. Y como no tenían argumento, los agredieron. No querían oírlos. Ese es el mundo donde estamos viviendo.
Si tú eres un discípulo de Cristo, permíteme decirte que no hay opción. Tienes que conocer la verdad para ti, porque tú vas a ser atacado. Las convicciones que tienes hoy van a ser atacadas. Está siendo atacada la familia, la vida, los hijos. Está siendo atacado cualquier elemento real, lógico. Por ejemplo, la esencia de la existencia humana y de la vida. Científicamente es demostrable que no puede ser producto de la nada. Pero el mundo no está dispuesto a aceptar los argumentos. Dice el versículo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, versículo 14. ¿Tú eres discípulo? Hay que tener convicciones serias, convicciones profundas acerca de la doctrina de Cristo, acerca de lo que Jesús te enseña. Número 5, otra responsabilidad de un discípulo es ser maduro, perfecto. Vamos a leer estos versículos, versículo 16 y versículo 17, todo junto dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que sea enteramente. Aquí hay dos elementos importantes. ¿Qué es lo que hace que un creyente sea perfecto? La palabra perfecto, vamos a mirar la siguiente. Perfecto es maduro, completo. Este libro que está aquí, que es la palabra de Dios, está diseñado para que tú seas maduro, completo, perfecto. La palabra perfecto entonces indica ser alguien que es capaz de actuar, no como un niño, sino como alguien ya desarrollado, como un adulto. ¿Cuál es la diferencia de un niño y un adulto? El niño hay que hacerle la comida, el adulto la hace. Y no solamente se la come, sino que le da al niño y a otros. Esa es la diferencia. Al niño hay que protegerlo porque no ve el peligro. El adulto ve el peligro y protege al niño. ¿Se da cuenta la diferencia? El adulto es estable emocionalmente. El niño es inestable. Llora porque sí, llora porque no y llora por si acaso. Pero llora. Un adulto no. Lo primero que hace el adulto cuando tiene ganas de llorar es pellizcarse y dice: ay, ¿por qué vas a llorar? ¿Cierto? No es que no tengamos ganas de llorar como un niño, pero nos pellizcamos nosotros mismos y ponemos los pies en la tierra y digo: ¿aquí qué está pasando? Entonces, Dios nos ha dado la instrucción por medio de la palabra. Por medio de la palabra, Él nos provee la enseñanza. ¿Qué otra cosa nos provee? Nos redarguye. La palabra redarguir significa que la palabra nos confronta. Nos confronta. La palabra me saca lo que está escondido dentro de mi corazón y me lo trae a la mente, y Dios me lo restriega en la cara, y Dios me dice: hay que arrepentirse, hay que cambiar. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace el Espíritu Santo utilizando la palabra. La palabra. Si usted es un discípulo, la palabra le va a confrontar, le va a redarguir, le va a mostrar lo malo que está actuando, lo malo que está pensando, y le va a hacer corregirlo. Eso es lo que hace la palabra. La letra C, entonces la palabra hace que corrijamos. ¿Qué es corregir? Es volver otra vez a enderezar el rumbo. ¿Nos equivocamos? Claro que sí.
De hecho, hay muchas equivocaciones que hacemos hasta que la palabra llega y nos confronta y nos dice que está mal lo que hacemos. Para eso es la palabra. Un discípulo depende de la palabra de Cristo para que la palabra lo corrija. Y viene la instrucción o la disciplina. La palabra entonces también lo va a corregir, lo va a disciplinar, le va a enseñar, le va a mostrar las cosas, y también si no está dispuesto a corregir, la palabra lo disciplina. Lo disciplina. Porque si usted es un discípulo, es un hijo de Dios. Y lo que Dios dice es que no existe un hijo que no sea disciplinado por su padre. Y por último, número 6, un discípulo se prepara para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien. Ya leímos el versículo que dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado, preparado ¿para qué? Para hacer las cosas bien. ¿Sabe por qué? Porque si hacemos las cosas mal, las cosas malas traen efectos malos. Así que no vale la pena, no es negocio hacer lo malo. No es negocio. ¿Por qué? Porque no paga bien. Lo malo no paga bien. Lo malo siempre trae dolor. Lo malo siempre trae crisis. Trae consecuencias malas. No hay algo malo que traiga consecuencias buenas. Ese es un engaño. Por eso lo que hace la palabra de Dios o lo que hace Jesús es entrenarnos a actuar bien. Eso es lo que se llama toda buena obra. Concluimos aquí. Los discípulos del Señor Jesús siguen la doctrina que el Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles y que luego el Señor Jesús, usando a los apóstoles, a los hombres, a los líderes, la enseñan a la iglesia. Esa misma que está escrita aquí en la Biblia. No hay que buscar más nada. Aquí está todo. La Biblia es el manual. La Biblia es la línea de la carretera por donde Jesús nos está dirigiendo. Los discípulos están dispuestos a ser instruidos, guiados por su maestro divino. Los discípulos se parecen a su maestro. ¿En qué? En su carácter. ¿En qué más? En su forma de pensar y en sus acciones, en su conducta. Amados hermanos, que el Señor nos siga guardando, guiando, y que ese maestro verdadero que nos amó y que nos ama siga ocupando un lugar preponderante en nuestra vida. Padre bueno, gracias por oír tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por aquellos que has traído hoy, por aquellos que por alguna circunstancia hoy no están aquí, Señor. Algunos viajando, otros problemas de salud, otros en alguna circunstancia de sus vidas. Te pedimos que les guardes, les guíes. Y Señor, te pedimos que seamos capacitados por ti para entenderte mejor cada día y para vivir lo que tú nos enseñas en tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén.